Hola, Sudacalandia y Mundo en Pandemia. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntas seguimos haciendo este podcast desobediente para la colectiva Cuarto Mundo. Hoy tenemos la alegría enorme de conversar de un tema urgente, que son las elecciones en Perú. Al momento de la edición de este podcast, 14 de junio de 2021, Pedro Castillo se mantiene por encima de Keiko Fujimori con el 100% de las actas procesadas. Sin embargo, tal como lo anticipó Gaela, si este escenario ocurría, el fujimorismo busca una acción en el Poder Judicial para evitar que el Jurado Nacional de Elecciones proclame a Pedro Castillo como presidente de la República para el periodo 2021-2026. Un tema de actualidad candente que desnuda las fuerzas detrás de cada candidato. ¿Cómo se llegó a esta situación electoral tan agudamente polarizada con una candidata como Keiko Fujimori, que representa a la extrema derecha delincuente y corrupta, y su adversario Pedro Castillo, un maestro marxista-leninista mariateguista? Nos lo cuenta una de sus protagonistas, la compañera Gaela Tseneg, gran amiga de la casa. Nico, ¿nos presentás a Gaela? Gaela Tseneg, defensora de derechos humanos, militante trans afroandina, socialista, feminista, antirracista. Fue candidata al Congreso de la República en las elecciones del 2021, formando parte de la lista de Juntos por Perú. Gaela cree en el amor y la interseccionalidad como instrumentos de la revolución y cambio. Imaginaya Niñaykunas, Treykunas, Guarnicunas, Imaginaya Nico, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Hola Gaela, qué gusto siempre escucharte. Qué suerte que ya estamos compartiendo. Este vendría a ser el cuarto encuentro que tenemos para Puto el que lee y para este programa de Cuarto Mundo que le estamos remando con la virtualidad ahora. Pero yo creo que con la virtualidad también se empieza a sentir un poquito más la ficción que eran las fronteras, ¿no? O empezamos a escucharnos como que estas llamadas nos posibilitaron conectarnos un poquito más y darnos cuenta que en realidad hay un eje común en nuestra humanidad, en especial cuando compartimos una opresión particular que tiene que ver con la comunidad sexodivergente, ¿no? ¿Cómo estás, Gaela? ¿Qué tal allá por Perú? ¿Qué tal este proceso de elecciones? La verdad que vimos con cierto nivel de preocupación, un poquito, para poner un poquito en contexto a la gente que nos está escuchando. Gaela formó parte de la lista en Juntos por el Perú, en la candidatura progresista que le tenía a la cabeza Verónica Mendoza por la presidencia, que en las últimas elecciones salió quinta, y en esas elecciones pasaron a segunda vuelta Pedro Castillo y Keiko Fujimori. O sea, Pedro Castillo siendo un representante medio particular, que de repente salió como que un poquito, nadie esperaba ese resultado, ¿no? Pedro Castillo, que es un representante de Perú Libre, que es un partido que se dice a sí mismo marxista, leninista, mariateguista. Intensidad. Pasa a segunda vuelta con nada más y nada menos que con Keiko Fujimori. O sea, hay algo ahí de la historia que parece que la historia nos está queriendo decir, ¿no? ¿Cómo estás, Gaela? ¿Qué te parecen estos resultados? ¿Cómo viviste este proceso? ¿Dónde estabas ese día cuando te enteraste del resultado? Tengo muchos sentimientos encontrados. Por un lado, tengo muchísima preocupación por lo que pueda pasar con la segunda vuelta. Tengo mucha preocupación en cómo reaccione el poder económico, si es que la izquierda, si es que Castillo llega al poder. Tengo también muchísimo temor, muchísimo miedo, muchísima preocupación que la señora K y su banda criminal vuelvan a tomar el poder, porque ya hemos visto de lo que es capaz de hacer el fujimorismo a lo largo de más de estos 20 años de manera constante y permanente. No solamente Alberto Fujimori, quien está condenado por delitos contra los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad, sino también todos los criminales que van junto con Keiko Sofía Fujimori.
esos mismos criminales que en el 2016 llevaron a cabo una campaña en el que se malversaron fondos, en el que se recibió dinero de Odebrecht, una de las empresas más corruptas de América Latina, en el que van personas condenadas por delitos de corrupción, ¿no? Ese fujimorismo es en este momento el enemigo de la democracia, es lo peor que le puede pasar al país. Yo creo que es sumamente complicado y difícil al inicio ver los resultados de las elecciones, porque como tú decías, ¿no? Pasó segunda vuelta la señora K y por otro lado Castillo. Yo personalmente creo que esto es una derrota política, ¿no? Es una derrota electoral, porque no hemos logrado con Juntos por el Perú y con Nuevo Perú, que es mi partido, llevar a Verónica Mendoza a la segunda vuelta, y esa es una derrota electoral y es una responsabilidad compartida. Pero al mismo tiempo hay una victoria, hay un triunfo a nivel programático, porque hemos sido la única organización política, hemos sido el único partido, hemos sido la única propuesta que ha luchado por todas las agendas y que no ha negociado con la vida de las personas LGTBI y de las mujeres. Mientras el resto de los partidos suavizaba su discurso, acomodaban sus propuestas para tener que ser del gusto y del agrado de la población, mientras el resto de los partidos políticos dejaba de lado la agenda LGTBI o dejaba de lado la lucha feminista desde un enfoque de clase, Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, yo y todos mis compañeros, compañeras y compañeros estuvimos alzando nuestras voces por todas las vidas, por todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Esa es una ganancia porque nos hemos consolidado como el único partido, la única propuesta, el único proyecto político que defiende todas las vidas. Y lo vamos a hacer como lo hemos hecho antes, como lo estamos haciendo ahora y como lo vamos a hacer sin importar cuáles sean los resultados. Producto de esta consolidación de nuestro proyecto político como Nuevo Perú, con el acuerdo de Juntos por el Perú, hemos hecho una serie de diálogos con Perú Libre, que es el partido por el que postula Castillo, para llegar a algunos acuerdos. Y uno de esos acuerdos innegociables ha sido defender las minorías y todas las personas. Por eso, uno de los puntos del acuerdo que firmó Verónica Mendoza y Castillo hace un poco más de una semana, tiene como uno de los puntos principales la igualdad y la no discriminación. Este ya es un avance, y no es un avance gratuito. Es un avance que se ha conseguido porque hemos estado ahí planteando todos los temas, y entre todos los temas hemos planteado puntos innegociables, como la economía para toda la ciudadanía, como salud pública para todas las personas, desde un enfoque de género, desde un enfoque de clase, desde un enfoque intercultural, desde un enfoque intergeneracional, desde la interseccionalidad. Lo mismo con la educación. Y en medio de todos esos temas, uno de nuestros tantos puntos innegociables ha sido la igualdad. Por eso estamos seguros y seguras que nos toca tener que cerrarle el paso a esa dictadura fujimorista. Y eso no se logra con votos blancos, nulos o viciados. Eso se logra votando de manera crítica, responsable y con memoria por Castillo, sin pasar por alto ningún acto de discriminación, ningún acto de corrupción, sin blindar a nadie por delitos o crímenes. Eso pasa por seguir condenando toda declaración que atente contra las personas LGTBI
sean de la derecha o sean de la izquierda, sean de donde sean, así sean de virtuales congresistas de Perú Libre, así sea del propio candidato Castillo, porque tenemos la tarea de defender la agenda de la igualdad, de pelear por nuestras vidas y por nuestros derechos, de luchar por las personas LGTBI, las mujeres, indígenas y pobres, adentro y afuera. En esa tarea estamos. Creo que es una mezcla de preocupación, pero también de alegría, porque cada vez muchas más personas en este país se dan cuenta de la necesidad de tener que ponerle fin a este sistema capitalista, extractivista y patriarcal que ha impactado de manera negativa y directa en nuestras vidas, perjudicando nuestras existencias, precarizando nuestras vidas, obligándonos a tener que vivir en medio de la pobreza y el olvido, entre la violencia de género y la discriminación. Por eso no es casual que quienes sean víctimas de crímenes de feminicidio sean mujeres pobres, precarizadas, con trabajos informales, sin posibilidad de poder generar los gastos suficientes para cubrir la canasta básica familiar. No es casual que las víctimas de crímenes de odio sean las personas LGTBI, la diversidad sexual y de género pobre, con escasos recursos económicos. ¿Por qué? Porque el enfoque de género tiene que ir de la mano y ligado al enfoque de clase. Tenemos que abordar los problemas desde la interseccionalidad y este es un momento clave para poder dejar claro que luchar contra la violencia de género, que luchar contra los feminicidios, que luchar contra los crímenes de odio, que luchar contra la discriminación no es solamente un asunto de género, es también un asunto de clase, porque son las mujeres pobres y las personas LGTBI en situación de pobreza y de precariedad quienes se ven principalmente afectados, quienes se ven doblemente golpeados por este sistema capitalista, extractivista y patriarcal. Estoy con esos sentimientos encontrados, Nico. Siempre es un gusto escucharte, Gaela, tan clara, tan concisa, tan precisa también, porque aparte estamos como que todos preocupados por esta dicotomía tan extraña que se presenta como una dicotomía, pero de alguna manera siempre termina dejándonos afuera a la comunidad, ¿no? Pero te quería preguntar una cosita, así más en términos así bien prácticos, ¿verdad? ¿Qué tan fiable sería que Castillo pueda efectivamente afianzarse en el Ejecutivo teniendo una mayoría conservadora en el Congreso? Ahorita el resultado de las elecciones es sumamente incierto, no sabemos con seguridad quién va a ganar las elecciones, de hecho están muy juntitos, ¿no? Por eso es sumamente necesario hacer memoria colectiva para recordar los crímenes, los delitos y los atropellos que ha cometido la dictadura fujimorista a lo largo de más de estos 20 años. ¿Por qué, Nico? Porque la mayoría de quienes hoy votan o piensan votar por la señora K es por 3 factores. Primero, porque no les importa el país y lo único que quieren es asegurar su economía de manera individualista y egoísta, sin importar que haya mucha gente que se ve perjudicada con este modelo económico y este sistema, ¿no? Gente que gana 10.000, 20.000 soles y quiere seguir ganando de esa manera sin importarle que haya una gran parte de la población que no tiene para tragar, que tiene las tripas vacías, que tiene que dormir en los parques porque no puede cubrir los alquileres de una habitación, de una casa, o porque simplemente no tiene para poder conseguir un hogar. Esa es una de las razones, ¿no? Gente que tiene privilegios y no quiere renunciar a sus privilegios ni compartirlos, ¿no? Ni tampoco quiere que el resto de la población tenga sus privilegios. El segundo factor por el que votan por la señora K es porque es gente criminal, igual que ella, que no le interesa si es que ella va a cometer actos de corrupción, si va a seguir cometiendo delitos, y solo quiere seguir cometiendo delitos y actos de corrupción con total impunidad, ¿no? Esa gente, por más que se les hable, se les diga, se les evidencie el peligro que configura la señora K para la democracia, no va a cambiar su votación, ¿no? Ellos van a votar
por Keiko, por la señora acá, porque ella es su candidata, ¿no? Es la candidata de la corrupción, es la candidata de los delincuentes, es la candidata de los criminales, es la candidata de los privilegiados que no cuestionan sus privilegios, ¿no? Pero hay una gran parte de la población que piensa votar por Keiko y lo hace sin recordar qué cosa ha hecho el fujimorismo y qué cosa ha hecho la propia señora Khan. ¿Por qué, Nico? Porque en este país casi todos los medios de comunicación le hacen contracampaña a Castillo y dejan ver a la señora Khan como la salvadora de la democracia, como alguien comprometida con las luchas de la ciudadanía, como alguien comprometida con poder salvar al país de la crisis en la que nos encontramos. Pero ningún medio de comunicación le dice a la gente por qué estamos en esta crisis. Ningún medio de comunicación le dice a la ciudadanía que la señora Khan es la responsable de que hoy nos encontremos en una crisis política, en una crisis que ha terminado con una gran y alta desconfianza a los políticos, a los partidos políticos. ¿Por qué, Nico? Porque el fujimorismo en los años 90 compraba jueces, fiscales, medios de comunicación para poder cometer actos de corrupción, delitos, con total impunidad. ¿Qué hacía cuando sus opositores, cuando no podían sentenciar a sus opositores de manera corrupta ante el Poder Judicial? Pues los perseguían, los torturaban, los descuartizaban, los electrocutaban y los terminaban asesinando. El fujimorismo ha asesinado líderes sociales, los ha perseguido, torturado. Fujimori ha electrocutado a Susana Iguchi, a la mamá de la señora K. ¿Qué hizo la señora K en ese momento? Asumió como primera dama y no le importó que su madre sea electrocutada. Pero eso no es lo único, sino que además de todo esto, el Perú le dio la oportunidad a la señora K de poder tener una mayoría congresal en el 2016. Tuvo más de 73 congresistas. De hecho, el fujimorismo ha tenido siempre bancada dentro del Congreso, ¿no? Pero en el 2016 tuvo más de 70 congresistas, tuvo 73 congresistas. Y en el Perú, para poder aprobar una norma, solo necesitas 66 congresistas. O sea, la señora acá tenía más de los votos que se necesitan para sacar leyes. El Perú le dio la oportunidad para poder hacer cambios positivos. ¿Y qué hizo la señora acá? Usó esa mayoría prepotente y abusiva para poder blindar corruptos como Inostroza, fiscales como Chávarri, operadores de justicia que la libraban de la cárcel, como los Cuellos Blancos. En vez de utilizar esa mayoría en el Congreso para poder aprobar normas que garanticen una educación de calidad para toda la ciudadanía, que garanticen una educación universitaria de calidad, que garanticen una salud pública, o de brindarles beneficios a los pequeños emprendimientos, a los empresarios que están empezando desde abajo, a los agricultores, campesinos, artesanos, o a las mujeres. Todo lo contrario. Se dedicó a usar esa mayoría congresal prepotente y abusiva para darle órdenes desde un chat, primero la motica, el mototaxi, que era un chat que se descubrió gracias a los periodistas por investigaciones, en los que ella les decía cuándo tenían que sentarse, cuándo tenían que pararse a sus congresistas y cómo tenían que votar. El resultado de este congreso lleno de fujimoristas, de corruptos y de golpistas fueron leyes a favor de los grandes empresarios. En medio de la pandemia y antes de la pandemia, lo único que hicieron es darle beneficios a las tragamonedas,
darles beneficios a las aerolíneas, darles beneficios a quienes más tenían. Y no solo eso, sino que además la señora Khan sacó a su propio hermano del Congreso, regresó a su propio padre a la cárcel. ¿Por qué? Porque ella no quiere ni siquiera a su madre. Por eso, quienes defendemos derechos, quienes luchamos por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, tenemos absolutamente claro que la señora K y su banda criminal jamás será una alternativa. La dictadura fujimorista jamás será una opción democrática para quienes defendemos derechos, para quienes luchamos por las mujeres y las personas LGTBI, porque ha sido ella la que ha firmado pactos y acuerdos con los pastores evangélicos que quieren borrarnos del mapa a las personas LGTBI, porque ha sido ella y su mayoría prepotente y abusiva en el Congreso quienes pisotearon toda iniciativa para proteger la vida de las mujeres y de las personas LGTBI. Ha sido la bancada de la dictadura fujimorista, ha sido la señora K y su banda criminal quienes destruyeron la propuesta de ley de matrimonio igualitario, de ley de identidad de género, de crímenes de odio, la ley marco de igualdad. Han sido ellos los que han demostrado de manera constante y permanente que están en contra de nuestras vidas y que si pudieran nos asesinarían. Por eso, Fujimorismo nunca más. Fujimorismo nunca más, definitivamente. Uf, qué potente, me costaba mucho de repente procesar muchísimas de las cosas que me fuiste contando. Lo de la mamá me mató, o sea, tipo, tenía más o menos entendido, pero en esta cuestión de lo de la mamá de Keiko y la esposa de Alberto Fujimori es una locura, definitivamente es algo que tenemos que empezar a investigar un poquito más, porque si así le tratan a sus, entre comillas, supuestos afectos, imagínate cómo le tratarán a quienes son sus antagonistas del proyecto de poder. Te quería preguntar en torno, entonces, justamente, vos cómo ves, si es que te parece que esto es la posibilidad de un Castillo en el poder, o sea, de un Castillo, de Pedro Castillo, ¿verdad? ¿Pensás que podría llegar a haber un retroceso o una avanzada en la agenda de derechos sobre de género y diversidades? Dos cosas sobre eso. Lo primero es que hay que tener claro y partir desde la premisa que el fujimorismo jamás será una alternativa para poder luchar por los derechos de las mujeres, de las personas indígenas, de las personas LGTBI y los pobres. Porque lo ha demostrado de manera constante y permanente. Con el fujimorismo, con la señora K y su banda criminal en el poder, no hay ninguna opción de poder avanzar en derechos de las personas LGTBI, de las mujeres. La diversidad sexual y de género no solamente está en riesgo de no avanzar en sus agendas, sino en realidad está en riesgo de vivir y de sobrevivir si es que la señora K llega al poder. Ese es el primer punto, ¿no? Tengamos claro que con el fujimorismo, con la señora K y con la banda criminal en el poder, no hay opción, no hay ninguna alternativa de poder avanzar en los derechos de las personas LGTBI. Lo segundo, yo no confío completamente en Castillo. Yo creo que es una persona pragmática, sin embargo es la única alternativa que tenemos para poder cerrarle el paso a ese fujimorismo que nos ha demostrado con hechos que jamás va a apostar por la vida de las mujeres y de las personas LGTBI. A diferencia de la señora K, que firma acuerdos políticos con pastores evangélicos que están en contra de los derechos de las personas LGTBI y de las mujeres, el señor Castillo ha firmado un acuerdo con Juntos por el Perú, con Nuevo Perú, con Verónica Mendoza, para respetar a las minorías y a todas las personas, para luchar por la igualdad y no discriminación. Esa ya es una muestra concreta del ánimo que tiene para poder escuchar y defender las distintas luchas, aún sin entenderlo. ¿Qué es lo que nos garantiza que Castillo, qué podemos hacer para garantizar el avance de los derechos de las personas LGTBI, de las mujeres y de los derechos humanos en estos próximos 5 años? Pelear, luchar
organizarnos, militar, formar organizaciones sociales, consolidar bases en los distintos sectores, barrios, distritos, regiones, países, articularnos, alzar nuestras voces, juntar nuestros corazones, unir nuestros latidos. La única manera de garantizar que nuestras voces sean escuchadas, que nuestras agendas caminen, es peleando por nuestras vidas, es luchando para que nuestras agendas sean parte del debate político, sean parte de la agenda pública. Yo no confío en los aliados, no confío en Castillo completamente. La única manera de poder garantizar que nuestras agendas avancen es desahuevándonos, es dejándonos de tonterías y asumiendo la responsabilidad de militar y de construir, de ser felices a pesar de las adversidades. No hay otra manera. Los derechos no caen del cielo. Los derechos no se ganan soltando una paloma al cielo o deshojando una margarita. Los derechos se ganan peleando, luchando, saliendo a las calles, tomando los espacios públicos. Se ganan militando, disputando los espacios. Por eso desde aquí, Nico, quiero aprovechar para poder invitar a quienes nos escuchan a asumir la responsabilidad de militar en organizaciones sociales, en organizaciones políticas, partidarias, de generar espacios como este para seguir abriendo la discusión, el debate y la reflexión acerca de nuestras luchas, acerca del reconocimiento de nuestros derechos, para seguir abriendo espacios formativos como el que acabamos de lanzar desde la sectorial de militantes, maricas, lecas y tracas, desde la sectorial LGTBI del Nuevo Perú, un espacio que acaba de abrir una escuela LGTBI de formación política feminista. Creo que es sumamente necesario que peleemos, y para pelear necesitamos prepararnos, necesitamos romper estereotipos y prejuicios. Hay muchísimos prejuicios alrededor de las personas LGTBI, alrededor de la diversidad sexual y de género, pero también hay muchísimos prejuicios alrededor de la política y de las organizaciones sociales. Nos han hecho creer que las organizaciones sociales no sirven, que los partidos políticos están llenos de gente despreciable. Nos han hecho creer que la movilización social, que la organización no sirve para nada. Sin embargo, Bolivia nos ha demostrado que ha sido la organización social, que ha sido el movimiento social, que han sido las personas en las calles las que trajeron de nuevo un gobierno socialista que lucha por todas las personas al poder. Chile nos ha demostrado que la única forma para poder exigir nuestros derechos y lograr una nueva constitución ha sido alzando nuestras voces, juntando nuestros corazones, uniendo nuestros latidos en las calles. Hoy Chile está camino a un proceso de nueva constitución y que por primera vez hay posibilidad de que personas trans, de que personas de la diversidad sexual y de género participen en ese proceso de constitución. Nos ha demostrado la historia. Ningún derecho cae del cielo. Nada nos han regalado. Nunca la hemos tenido fácil. Por eso es sumamente necesario. En Perú, el pasado noviembre del 2020, fue la gente, la ciudadanía, los peruanos, las peruanas y las peruanas, quienes logramos ponerle fin al golpe de Estado que habían hecho ese Congreso corrupto, golpista, lleno y manchado de sangre. Por eso, Nico, es sumamente necesario asumir nuestra responsabilidad de militar, de hacer política transparente, desde el afecto, desde el amor, desde el coraje y desde la alegría. A mí me han dicho una y otra vez que hacer política es mala, que está lleno de gente mala. Sin embargo, Nico, yo he conocido gente maravillosa haciendo política. He conocido muchísima gente que toma decisiones con los principios en la mano.
personas que tienen convicciones claras y que luchan por un mundo, por construir un mundo en el que podamos vivir y convivir en armonía. Estoy segura que la única manera de poder garantizar que la agenda de género, que la agenda de clase, que la interseccionalidad avance, que la agenda feminista y la agenda LGTBI siga alcanzando logros, es asumiendo responsabilidades, militando, disputando, organizándonos, amando, con coraje y con alegría desde la visibilidad, el orgullo y la escarcha. Definitivamente, Gaela, tipo, cuando corte la llamada, voy a estar escribiéndote para que me pases un poquito más de info sobre esta escuela de formación de militantes LGBT de izquierda, ¿no? En Cuarto Mundo hacemos mucho énfasis, o queremos hacer mucho énfasis, en lo que es la memoria histórica. Yo, es muy loco porque cuando estuve con Omar en Perú hace 2 años, a mí algo que me llamó muchísimo la atención era lo presente en el imaginario histórico que estaba la figura de Sendero Luminoso. En un momento pensé, uff, qué difícil va a ser que verdaderamente emerja en un discurso socialista en una sociedad que está tan claramente atravesada por un discurso, por una narrativa tan violenta como lo que fue ese periodo de disputa tan álgido que se dio con Sendero Luminoso, los grupos paramilitares, Tupac Amaru, etcétera, etcétera. La guerrilla de Sendero Luminoso, para los que están escuchando y capaz les tiene un dato, la guerrilla de Sendero Luminoso fue una guerrilla marxista, leninista, maoísta que tomó las armas y trató de llevar adelante una agenda bastante autoritaria a partir de la violencia, entre muchas otras cosas, ¿no? Y de hecho que toda esa noción de inseguridad fue lo que eventualmente facilitó la consolidación de una propuesta autoritaria de parte del fujimorismo. ¿Cuánta influencia vos crees que tiene ese pasado, el pasado de Sendero Luminoso, en el imaginario político actual? Porque encima, Pedro Castillo, en un partido marxista, leninista, mariateísta, o sea. Yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro antes de hablar de este tema es que hay sectores autoritarios y democráticos en todos los espacios, ¿no? Tanto en la izquierda como en la derecha. De hecho, el terrorismo en este país surge en una época en la que la derecha autoritaria se olvidó, bueno, no sé, se olvidó es la palabra más bonita, ¿no? Pero no le dio la gana de atender a los más pobres, ¿no? Entonces, este fue el caldo de cultivo para que marxistas, leninistas, usen la vía autoritaria para poder luchar por la justicia social, ¿no? O sea, tomaron las armas, hicieron una guerra interna y a través de todo este proceso de terror, pues fueron los terroristas los que cometieron una serie de delitos, de crímenes, de violaciones a los derechos humanos. Pero a esto, Nico, también se sumó el terrorismo de Estado de la dictadura fujimorista. Sin embargo, quien contó la historia ha sido la derecha, ¿no? Y ha contado un relato estigmatizando a todas las personas de izquierdas, cuando en la práctica fueron militantes de izquierda quienes se enfrentaron a Sendero, al MRTA, fueron militantes de izquierda como María Elena Moyano, fueron militantes de izquierda como Saúl Cantoral, fueron militantes de izquierda como mi padre y mi madre, quienes se enfrentaron al terrorismo, siendo militantes de izquierda. Esto se les olvidó mencionarlo, o se les olvida mencionar a la derecha, que lo único que hace es estigmatizar a quienes luchamos desde el socialismo, desde el comunismo, desde el feminismo, desde el ambientalismo, el ecologismo, desde el colonialismo, el antirracismo, ¿no? En este país, Nico, te terruquean por exigir educación. Te terruquean por luchar contra la violencia de género.
te terruquean por luchar por los recursos hídricos. En ese camino estamos, Nico, y creo que yo soy la prueba viviente, como muchos militantes, como muchas militantes en este país y en el mundo entero, que ser de izquierda no necesariamente es ser terrorista, ¿no? Hay un terrorismo de derecha, hay un autoritarismo de derecha y hay que luchar con todos los autoritarismos, hay que luchar con todas las dictaduras, sean de izquierda, sean de derechas, hay que gestar un proceso que nos permita vivir y convivir en armonía sin dejar a nadie atrás. Es tanto lo que nos dejas para pensar, Gaela, te agradezco muchísimo. Se nos está yendo el tiempo lastimosamente. Igual me encantaría invitarte, seguir invitándote a más encuentros para hablar y pensar, porque definitivamente es algo muy importante lo que nos aportas en torno a la necesidad de la lucha y de la intervención y la discusión política dentro de nuestras comunidades y en la defensa de los derechos humanos. También no meramente por una cuestión de que no puede servir, sino que permitir que la política de base nos haga en ese saber colectivo. Te agradezco muchísimo, Gaela. Definitivamente siempre aprendo muchísimo contigo. Compañeros, compañeras nos van a estar escuchando de nuevo con Gaela. Gaela, un beso enorme. Si quieres decir una cosita de despedida. Muchísimas gracias, Nico. Cortamos por hoy con esta conversación, pero nos quedamos con las ganas de seguir conversando en otra oportunidad, de seguir coordinando, de seguir luchando. Yo quería terminar con una reflexión, y creo que a menudo, siempre cuando tengo conversaciones con compas de otros países, me dicen, wow, qué difícil la tiene Perú. Bueno, yo creo que la pudimos haber tenido más difícil, o el escenario, el resultado pudo haber sido peor. Pudimos haber terminado con 2 candidaturas de derecha, ¿no? Conservadoras. Sí. Felizmente no ha sido así. Creo que rancio. Así es. Entonces, varios compas de otros países me dicen, wow, Gaela, solo te queda resistir, cualquier cosa que necesites, avísanos. Y yo les digo, no, yo no me conformo con resistir, yo quiero vivir, yo quiero construir, yo quiero amar con alegría, con locura, yo no me conformo con resistir. Por eso quiero invitarles a luchar desde sus espacios, desde donde estén, y también a sumarse, a apoyarnos en esta lucha en la que estamos aquí en Perú. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y apoyar con recursos económicos, con recursos académicos, con lo que tengan a su alcance, ¿no? Es sumamente necesario, más en este momento en el que nos están echando de nuestros trabajos, nos están dejando sin posibilidades para poder sobrevivir económicamente. Creo que es necesario que encontremos una forma de seguir haciendo política sin tener que permanecer con las tripas vacías, ¿no? Un abrazo, Nico, muchísimas gracias. Sigamos luchando y siendo felices a pesar de las adversidades. Hayaya. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Cualquier consulta ya saben en nuestras redes, y por un programa político de Cuarto Mundo que eventualmente va a incluir esta cuestión de militantes de izquierda de la comunidad LGBT. Un besazo a Gaela, saludos a toda la gente que nos está escuchando de Perú y de toda la región. Chau, chau, chau. Seguro que te quedaste con ganas de seguir escuchando a Gaela. En el episodio 53 de Puto el que lee, hablamos con ella sobre su candidatura al Congreso en las elecciones de este año. También, Gaela nos reportó directamente desde la trinchera en el episodio 2 de Cuarto Mundo sobre el movimiento de jóvenes que logró la caída del presidente Merino y que hizo retroceder al Parlamento fujimorista. El episodio 2 de Cuarto Mundo lo encontrás entre los episodios 67 y 68 de Puto el que lee. Además, en el episodio 72 de Puto el que lee, que se llama Candidatas Trans al Congreso, conversamos con Gaela y con Irene Rotela de Paraguay y con Delphi Martínez de Uruguay sobre la experiencia de sus candidaturas. Acordate que puedes escucharnos gratis y sin registrarte en anchor.fm/Puto el que lee, en Spotify y en todas las plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube Puto el que lee 108, y también en el SoundCloud de nuestros compas de Onda Saibú
y en el iVoox de nuestros compas de Radio Heterogénea. Todos los domingos a las 15 horas estamos en FM La Tribu, donde puedes escuchar al aire en Buenos Aires o en todo el mundo desde fmlatribu.com/radio. No digas que no te avisamos. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima. Thank you.